Cuando leemos la Biblia, hermanos, descubrimos que hay cosas que son imposibles. Y hoy vamos a ver por algunos textos de la palabra cuáles son esas cosas. Amén, hermanos. Yo no sé si usted ha visto, y hay cosas que a nuestros ojos nos parecen imposibles. Y a veces hasta referente a Dios, uno dice, no creo que Dios me perdone. Es imposible que Dios me sane. Gloria al Señor. Y a veces nosotros pensamos que lo que estamos viviendo es lo último que nos puede pasar. Pero no, quizás sea el comienzo para algo nuevo en tu vida. Yo no sé cuántos han dicho, es imposible que mi hijo cambie. Es imposible que mi esposo cambie. Más de uno dijo, es imposible, ¿qué va a ir a la iglesia conociéndolo como es? Pero para Dios no hay nada imposible. Amén, hermanos. Pero referente a la vida nuestra, gloria al Señor, a nuestro caminar diario, es imposible, dice aquí Jesús, vivir sin tropiezos. Es imposible. Hermanos queridos, sería lindo vivir una vida sin tropiezos ni contratiempos. Lamentablemente, Jesús aquí nunca nos ha prometido un lecho de rosas. La vida cristiana es una vida de lucha, de esfuerzo, de sacrificio y también de cierta dosis de sufrimiento. Esa es la vida cristiana. Hoy día estaba en el hospital, les cuento, y pasando veía muchos hermanos que también nos conocen ahí, y había hermanas enfermeras. Me fui a sacar allá un análisis que me lo pidieron. Entonces estaba ahí, gloria a Dios, y cuando hablaba la enfermera me decía, mire, para poder contrarrestar una enfermedad es ponerle al cuerpo una cierta dosis de la enfermedad. Por eso es que cuando había un montón de niños ahí esperando, yo no sé cuántos han llevado a sus niños para que lo vacunen. Y cuando uno lo lleva, a veces da miedo ya porque tienen una reacción, les da fiebre. Y eso uno dice, pero ¿por qué? Si se supone que lo vacunan para que esté sano, ¿por qué ahora le da fiebre? Es que cuando van, por ejemplo, le vacunan para la viruela, por decir así, le ponen la enfermedad, pero a la inversa, y trae cierto grado de sufrimiento. Sufre fiebre, llora, no solo sufre el niño, hay niños que hasta la mamá llora, pero no sabe qué hacer, toda la noche. Pero luego cuando lo ataca la enfermedad en sí, ese cuerpo está preparado para contrarrestar la enfermedad. Así es la vida cristiana. A veces Dios permite que pasemos por ciertas dosis y que tengamos cierta dosis de sufrimiento, porque eso va a permitir que estemos fuertes para enfrentar los problemas futuros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? De verdad. Así es que, por eso es que Jesús está diciendo, es imposible que no vengan tropiezos. ¿Por qué crees que vienen los problemas? ¿Por qué crees que Dios permite que pasemos necesidades? Porque lo necesitamos muchas de las veces. Necesitamos aprender a depender de Dios. Necesitamos aprender a confiar en Él. Yo no sé si a ustedes, pero cuando usted ha pasado por momentos duros, difíciles, quizá de enfermedad, cuando hay cosas futuras que se le vienen, usted dice, no hay problema, Dios me sacó de allá ayer, el año pasado, no lo sé, me sacará hoy adelante también. Y eso te hace fuerte. Amén, hermanos. La fuerza, decía mi padre, hijo, nadie nace con fuerza. Las fuerzas se hacen. Las fuerzas se crean. Cuando yo veía a mi papá alzar la madera y esto se levantaba las molleras de arriba, hermano,
Bien mullejudo es mi padre, por eso yo he salido así. Entonces cargaba ese peso y le decía: papá, me gustaba tocarlo. ¡Ah, qué fuerza! Me dice: hijo, las fuerzas se crean, se hacen. Mientras más fuerte sea el trabajo, más resistente se volverá tu cuerpo. Por eso a veces me daba una lampa grande, me decía: para que críes fuerzas y no seas flojo. Y luego me doy cuenta, primero era difícil, pero colgaba los brazos en la chacra, en el campo, pero luego te habitúas y te das cuenta que hay fuerza en tu cuerpo. Pero no es fácil. Cierta dosis de disciplina, de sufrimiento, de alimentación rígida en términos físicos para un atleta. ¿Sí o no? No come grasa, no come otra cosa que no le sirva para su cuerpo, come lo necesario. Se educa, se autodisciplina para que pueda lograr ganar una competencia. Nosotros no estamos corriendo en este mundo para ganar una corona temporal, sino para ganar una corona eterna en los cielos. Cristo ya nos lo está esperando porque Él venció. Ahora a nosotros nos toca prepararnos, y a veces Dios tiene que prepararnos con cierta dosis de dolor, de sufrimiento, para poder salir adelante. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Por eso es imposible que no vengan tropiezos. Tropiezos van a venir. ¿Cuánto dicen amén, hermano? A lo largo de nuestra vida como creyentes, por eso vendrán momentos de debilidad, de dolor, tropiezos, pero debemos levantarnos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y seguir adelante. Amén, hermanos, seguir adelante, continuar la carrera. Gloria a Dios. Lo segundo, en Hechos 2:24 dice la palabra: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Lo segundo, ¿sabe qué? Es imposible que la muerte pueda vencer a Cristo. Dice aquí el escritor de los Hechos que es imposible que Jesús fuese retenido por la muerte. La muerte no puede vencer, no pudo ni puede vencer a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos se gozan por eso en esta hora? Una de las paradojas más maravillosas de la vida y que la Biblia describe aquí es que el autor de la vida experimentó la muerte. ¿Quién es el autor de la vida? Jesús. Él dijo: yo soy la vida, en San Juan 14:6. Yo soy la vida. Pero ahora está aquí el autor de la vida experimentando la muerte en la cruz del Calvario. Pero Él no estaba muriendo por Él. Él estaba muriendo, era una muerte sustitutoria. Él moría en tu lugar y en el mío. Amén, hermanos. Y la muerte aparentemente cantó victoria. El diablo y sus secuaces cantaron victoria. Pero es imposible que la muerte pueda retener a la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Al tercer día de entre los muertos, al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos para vivir para siempre. A su nombre sea la gloria, hermano. Hermanos, esa muerte fue por nosotros. Cristo murió por nosotros. Por esa misma razón también la muerte a nosotros no podrá detenernos. Amén, hermano. Dije que la muerte no nos podrá detener. ¿Por qué? Porque el autor de la vida, dice en Romanos 8:11, vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Quién es el autor de la vida? Jesucristo. Hermanos queridos, si aquí un día nos toca morir, Jesús dice que vivificará nuestros cuerpos mortales. Es decir, resucitaremos con Cristo. Si la muerte no pudo vencer a Jesús, tampoco podrá vencernos a nosotros. Porque el Señor mismo, cuando Él venga, dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ve? Por eso el verdadero cristiano no le tiene miedo a la muerte. Nosotros sabemos que vamos hacia ese encuentro. Amén, hermano. Usted y yo, si estamos hoy con vida, vamos a encontrarnos un día con la muerte si Cristo no ha venido todavía. Pero estamos aquí preparándonos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para poder vencer también a la muerte. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga. Esa es la diferencia de ser cristianos. Por eso, cuando nosotros vamos a orar por alguien que esté enfermo y está seguro de su fe, da gozo, hermano. Oh, dice un día oré por una hermana. Oh, pastor, no se preocupe. Yo le he llamado que me apoye en oración, que me dé fortaleza, porque si yo me muero sé a dónde voy, pastor. Sus hijas lloraban, pero esa mujer valiente, oiga. ¿Y qué cree? No se murió, se levantó. Gloria al Señor. Ellos pensaban que se iba a morir y se reconciliaron, se perdonaron y ella se levantó y ahora vive todavía. Hermano, cuando hay fe en el Señor Jesucristo, no hay miedo a nada. Bendito el Señor, la muerte no nos podrá retener. La muerte será un paso a la eternidad, será un hasta luego. Alabado sea Jesucristo, hermano. Es precioso entender eso. Me trae a la memoria cuando una joven, era una joven de 17 años, que se entregó al Señor Jesucristo, y un día van y rápido él empezó a desmayar su cuerpo físico y le detectaron leucemia, cáncer a la sangre a sus 17 años. Se puso débil, oraron, fue el pastor, oraron, lo trajeron a la iglesia, ayunaron y no pasaba nada. Ella no entendía primero, pero luego entendió y dijo: no puedo estar triste, no puedo detenerme. Yo sé que si me muero sé a dónde voy, dijo ella. Y un día el pastor estaba ahí orientándolo, animándolo, y ella le dice: mamá, déjanos solos. Le habla al pastor y le dice: pastor, yo quiero que cuando me muera canten estos himnos, me vistan esta ropa. Y empieza a darle las orientaciones al pastor. El pastor le dice: hija, tú vas a vivir. ¿Tú qué haces pensando en la muerte? No, ella dice: yo quiero prepararme. Y además de ello, mi amado pastor, el pastor estaba saliendo: no, hija, no te vas a morir, pero se despidió. Y un momento, pastor, algo más. También quiero que pongan, pastor, en mi mano ahí donde se vea, un tenedor. Y yo esté agarrado a ese tenedor. Y él dice: pero hija, qué locura, ¿cómo vas a pedir eso? Le dice: ¿sabe por qué, pastor? Porque yo he salido muchas veces con mi abuelita, porque la mamá no era cristiana, pero la abuelita lo llevaba a la iglesia. Mi abuelita me llevaba, y cada vez que había un compartir en la iglesia o en una reunión, en un matrimonio, pasaba el diácono recogiendo los primeros platos y decía: conserven su tenedor. ¿Y para qué lo hacía? Cuando decía: conserven su tenedor, por favor, no lo entreguen, era porque venía algo mejor. Lo que habíamos comido era en la entrada y venía el plato fuerte. Así es que quiero que sepan, le dice: todos los que van a mirarme ahí, a mi ataúd, que para mí viene algo mejor de parte de Dios. A su nombre gloria. Ya no sufriré aquí, ya no lloraré aquí, sino me espera algo mejor en el más allá. En esta vida es llena de dolor, de sufrimiento. Cuántas cosas tenemos que pasar, pero si estamos en Cristo hay seguridad y hay esperanza. Ánimo, queridos, dígale que está a su lado: ánimo, hermano, ánimo, hermana, hay esperanza en Cristo Jesús. Es imposible que la muerte pueda vencer a Cristo, es imposible. Y si no lo puedo vencer a Él, por eso es que Romanos dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Alabado sea el Señor. También hay otra parte de la palabra en Romanos capítulo 8, por favor, de Romanos,
versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El 3, ese señala eso. Dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hermanos, es imposible justificarse ante Dios por las obras de la ley. ¿Ve? Gloria al Señor. Hay quienes dicen que guardando un día yo ya soy salvo, que haciendo esto o aquello yo voy a ser salvo. Está bien que hagamos lo bueno, pero las obras no salvan a nadie. Dice que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por gracia, gratuitamente. Si usted, querido amigo, cree y se pone a pensar y dice, no, yo voy a hacer buenas obras, yo seré borrachito porque soy buena gente, regalo para Navidad a los niños, llevo comidas para el Día de la Madre, bolsas, y así es que Dios tiene que salvarme. No, usted es un pecador. Lo que usted haga, eso no le va a salvar. ¿Sabes quién es el camino al cielo? Es Jesucristo el Señor. Él es el que pagó el precio por nuestros pecados, y en Él hay salvación para nuestros pecados. Mire, Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés, de las cuales hicieron 613 mandamientos más adelante, normas, hermano, pero nadie puede salvarse por eso, porque nadie podía cumplirlo, porque el hombre por naturaleza es imperfecto. Entonces la única manera de salvar al ser humano fue a través de ¿quién? De Jesucristo. Por eso dice la Biblia en San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Alguien tuvo que pagar ese precio. Alguien tuvo que ofrecerse en sacrificio. Antes en el Antiguo Testamento se ofrecía las ofrendas cruentas, en términos teológicos, que son las ofrendas que se derramaba sangre. Y se presentaba un cordero para la expiación de todo el pueblo, y lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Y cuando el hombre pecaba, llevaba su cordero, lo mataban y la sangre era rociada sobre él parte, y según era tipo de la sangre de Cristo. Todo eso hablaba de que un día va a venir el sacrificio perfecto para limpiar los pecados del mundo entero. Ahora ese hombre salía y volvía a pecar. Pero sin embargo, cuando Jesús vino, estaba Juan el Bautista ahí predicando, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y él al ver a Jesús que venía dijo, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Aleluya. Y siempre no entendían a la gente, ¿cómo el Cordero? Es un hombre. Y era Jesucristo que venía, cual Cordero fue llevado al matadero, y esa sangre es la que ahora nos limpia de todo pecado. No son tus obras, no son mis obras, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario la que nos hace salvos. Y esto es para que nadie se gloríe, sino los que hacen obras sacaran pecho y dijeran, no, como que entonces el que tiene más, el que haga más obras, va a heredar el reino de los cielos. El que no tiene que regalar, se va al infierno. No es así. La salvación se recibe por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, si usted tiene su Biblia, Efesios 2:8, por favor. Porque por gracia, es decir, gratuitamente. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué?
por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, es decir, no es de ustedes. Este es un don de Dios. Este es un regalo de Dios. Un don, es un regalo. No por obras, el 9. Léalo, ¿qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie ande gloriándose. Por eso aquí, ¿a quién le damos glorias en esta noche? Hermana, ¿a quién le damos glorias? ¿A quién le damos glorias? A Cristo el Señor. Bendito el Señor. A Cristo. Así es que si usted piensa salvarse por las obras, eso es imposible. Tiene que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo, a un hombre en la cárcel donde estaba un carcelero, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijo: haz esto, cúrame las heridas y vas a ser salvo, Dios te va a bendecir. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos tienen fe en nuestro Dios? Ahora las obras, pastor, las obras son el resultado de nuestra fe. Amén, hermanos. Pero no por lo que hagamos vamos a heredar el reino de los cielos, sino por lo que ya Cristo hizo. Cristo se ofreció en el sacrificio perfecto allí en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Hebreos 6:4. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que cuando uno vuelve atrás, rechaza o da la espalda a Dios y vuelve atrás, dice que está pisoteando la sangre de Cristo. Y en algunos casos, aquí dice, está haciendo sufrir a Cristo y también está rechazando a Jesús, creyendo ser salvo de otra manera. Pero hermano, es imposible rechazar a Cristo y ser salvo. Si usted se volvió atrás, es mejor que se reconcilie, se arrepienta, porque es imposible que usted herede el reino de los cielos de esa manera. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios es un Dios de perdón. Pero ¿qué hay que hacer? Humillarnos ante su presencia, pedirle perdón. Gloria a Dios. Hay algunos que han apostatado y se dieron a la espalda al Señor, se volvieron enemigos de Dios. Así no van a ser salvos. Hermana, hermano, si usted toma la decisión de volverse atrás, la salvación se pierde. No porque Dios sea malo, sino porque usted decide volverse atrás. Gloria al nombre de Jesús. Escuchaba la historia de un pastor que contaba que su hermano era un fiel creyente y pastor bien activo de una iglesia. Pero un día dice que volvió atrás. Y cuando él lo hablaba, él era un muchacho, le decía: hermano, vuélvete al Señor, vuélvete. ¿Sabe qué le decía? No, hermano, todavía, yo no me voy a morir. Y él le decía: pero si la muerte llega. ¿Y sabe qué decía ese hombre? Yo sé que Dios me va a dar una oportunidad me va a dar Dios, que no me pierda. Le dio una enfermedad, un paro al corazón y no hubo tiempo, dice. Murió en el camino llevándolo al hospital. Él dice: hasta ahora yo dudo de mi hermano. Quizá Dios le dio un tiempo, pero él rehusó y rechazó siempre la invitación de Cristo. Es imposible que el hombre sea salvo sin Jesús. Es imposible. Queridos amigos, los que están aquí o los que están allá viéndonos, que usted quizá diga: yo voy a ser salvo. Pero mira, si la muerte te alcanza y no has recibido a Cristo en tu corazón, no le has entregado tu vida, no has creído en Jesús, no lo has confesado, porque eso dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con la boca se confiesa con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos confiesan que Jesucristo es el Señor? Eso es lo que tienes que hacer. Y confesar es decir, yo soy un pecador, pero Jesús es el Señor. Él me perdona mis pecados, mis faltas, mis errores. Creo en su palabra y soy salvo en el nombre de Jesús. Le ruego al Señor, sálvame, anota mi nombre en el libro de la vida. El día que haga eso, soy salvo en el nombre del Señor. Pero si usted anda a sus anchas, así sea buena persona, muy culto, muy ético en su andar, en su comportamiento, pero rehúsa a Jesús, rechaza, es imposible que sea salvo. Aunque los hombres o los sacerdotes o X persona te diga, no, que en paz descanse y de Dios goce, es de más. No aceptaste a Jesús. No aceptaste el medio de salvación para tu alma, es Jesucristo. Sin Jesús no hay salvación. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén, hermanos. No es en Santa Teresa, no es en el nombre de San Pablo, de San Jorge, de San Pancho, de San Cudo. No es en esos nombres. Es en el nombre de Jesús que usted puede ser salvo. Sin Jesucristo no hay salvación. Queridos, este no es un asunto de religión. Cristo es el Salvador. ¿Quién pagó el precio por nuestros pecados? Es Jesús. Por eso no puede haber cristiano que ande con el cuello erguido y diga, oh, yo sí. No, tú y yo estamos aquí porque Jesús pagó nuestros pecados. La persona que rechaza a Cristo para pretender salvarse, tal vez por las obras de la ley o por otros medios, en ese caso, para esa persona no hay esperanza. Es imposible que pueda salvarse. Aleluya. Por eso ahora, hermanos, nosotros ya no ofrecemos sacrificios de animales, ya no derramamos sangre, ya no, porque Jesús fue el sacrificio perfecto y por él hoy somos salvos. Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí dice la palabra que es imposible que Dios mienta. Hay dos cosas inmutables que no cambian. Una de ellas es la palabra de Dios y la otra es las promesas de Dios. Su palabra no miente. Su palabra es verdad y digna de ser creída por todos. Jesús en una oportunidad dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén, hermano. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, su palabra permanece, sus promesas también. Yo le pregunto, ¿Dios miente? ¿En qué parte de la Biblia está que Dios miente? ¿Cuándo Dios le engañó a usted? Vengo por gracia de Dios casi 17 años ya en este camino y Dios nunca me engañó. ¿Sabe quién es el que engaña? El diablo. Nos engaña, nos seduce. Pero Dios no miente, a su nombre sea la gloria, hermano. Es imposible que Él mienta. ¿Sabe por qué? Porque Él es verdadero. Su palabra es verdad. Dices primera de Juan que nosotros estamos en el verdadero. Y el verdadero es el Padre y su Hijo Jesucristo el Señor. Él no miente. Alabado sea el Señor. En estas dos cosas es imposible. En su palabra y en sus promesas Dios no miente. Si Dios dijo algo, eso se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si Dios prometió algo, Él lo hará de todas maneras. ¿Cómo? No lo sé, pero Dios lo hace. Hermano, Dios cumple sus promesas. Eso dice el texto,
que debe darnos un fortísimo consuelo porque Dios cumple sus promesas. Amén, hermanos. Es imposible que Dios mienta. Si Dios dice en su palabra que sana, eso es verídico. Dios sana.